¿Qué tal? Bienvenido o bienvenida a este nuevo video que es parte del Diplomado de Calidad Docente de la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa. Bueno, en esta ocasión ya estaremos entrando en el módulo 2, en donde estaremos viendo aspectos curriculares que conforman el plan de estudios para la educación básica, específicamente en este video. Hay otro video si tú perteneces a educación media superior que compete a los acuerdos, a lo que es la RIEMS, lo que conforma la RIEMS, que finalmente son los lineamientos que rigen actualmente y sobre los que se basará la evaluación del desempeño docente. Bueno, en esta ocasión vamos a estar viendo la estructura del plan de estudios 2011. Este plan de estudios 2011 es el que rige todos los procesos curriculares, todo lo que tiene que ver con la planeación didáctica, que tiene que ver con evaluación. Son específicamente los planes de estudio, los lineamientos pedagógicos que se llaman principios pedagógicos, como tú sabes. Y cómo viene, vamos a empezar por cómo viene cómo se va conformando la reforma integral a la educación básica. ¿Cuáles son los antecedentes de esta reforma? Bueno, en 1990 viene la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos de Tailandia. En 1992, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica es generada justamente por esta Declaración Mundial de la UNESCO. En 1993 se promulga una reforma en el artículo 3 de la Constitución mexicana. Como puedes observar, esto de las reformas no es algo reciente, es algo que se viene dando desde hace bastante tiempo. En julio del 93 se promulgó la Ley General de Educación, que estuvo vigente hasta antes de esta última modificación que se da en 2013, que es la reforma que está vigente en este momento y que, como ya hemos visto en el módulo anterior, es la que directamente incide en esta aplicación de la evaluación del desempeño docente ligada a la permanencia, no solo al ingreso, sino también a los procesos de promoción y a la permanencia, que es el punto más sensible de toda esta reforma. Bueno, en 1993 también se realiza una reforma a la educación primaria y secundaria. En el 96 se celebra la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, donde se empiezan a perfilar los objetivos del milenio. En 2000, la Conferencia de las Américas sobre Educación para Todos, celebrada en Santo Domingo. En ese mismo año, pero en abril, el Foro Mundial sobre la Educación, celebrada en Dakar, que ese es un hito bastante importante, es un parteaguas que sucede en el 2000 en Dakar, que es la famosa Conferencia de Dakar de UNESCO. Y se lleva a cabo la Cumbre del Milenio en ese mismo año. En 2001 se declara la obligatoriedad de la educación preescolar. Y en 2007 se redacta la Declaración de Buenos Aires. Pero previo a esta Declaración de Buenos Aires, en nuestro país, en 2004, viene la reforma a la educación preescolar, que una vez que ya se declara obligatoria, ya empieza a cobrar una importancia diferente a la que tenía con anterioridad. Y en 2006 la reforma a la educación secundaria. En 2009 la reforma de la educación primaria, que es esta reforma integral de la educación básica, lo que es el preescolar en 2004, la secundaria en 2006, la primaria en 2009, y se implementa la reforma integral de la educación básica y su articulación en ese mismo 2009. Bueno, como verás, es un proceso que ha sido muy complejo realmente y que seguramente te ha afectado. No sé si tú ya estabas en servicio en ese momento o tu servicio inició posteriormente. De todas formas, es importante tener en cuenta estos antecedentes para saber por qué se implementa esta reforma integral a la educación básica, y es cuando ya empezamos a hablar de estos modelos constructivistas con enfoque por competencias, ¿sí? Básicamente eso es lo que significa en el ámbito pedagógico esta reforma, que es sobre la que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
está articulando todos los ítems, las diferentes etapas, las 3 etapas en este caso, que es el modelo 2017, y que será sobre lo que se te pregunte, por ejemplo, en el examen estandarizado, y sobre el cual deberás de basar tu planeación didáctica argumentada y desde luego el expediente de evidencias y todo este análisis que se pide en el proyecto de enseñanza. En este caso estamos empezando, nos estamos introduciendo en esta parte que es el proyecto de enseñanza, que fusiona estas 2 etapas que en el modelo 2015 estaban totalmente disociadas, estaban separadas. De hecho, el expediente de evidencias se hacía sobre el ciclo anterior y ahora, ya se implementa primero la planeación didáctica argumentada y se lleva a cabo el expediente de evidencias sobre esta implementación de la planeación didáctica argumentada, teniendo un poco más de coherencia, desde luego, porque estábamos hablando de 2 ciclos diferentes en el expediente de evidencias y en la planeación didáctica argumentada, que ya competía al segundo bloque del ciclo que estaba en ese momento, en el momento de la aplicación de la evaluación, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué elementos constituyen el trayecto formativo de los estudiantes. El documento rector, desde luego, que define este trayecto formativo son las competencias para la vida, el perfil de egreso, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados que se encuentran en el Plan de Estudios 2011, ¿sí? Estos son los elementos curriculares que constituyen el trayecto formativo. No los podemos perder de vista. Las dimensiones que se incluyen en estos elementos curriculares, que son transversales, que debemos de también tomar en cuenta, no debemos de perderlas de vista, son la dimensión nacional, que permite una formación que favorece la construcción de la identidad personal y nacional de los alumnos para que valoren su entorno y vivan y se desarrollen como personas plenas, y la dimensión global, que se refiere al desarrollo de competencias que forman al ser universal para hacerlo competitivo como ciudadano del mundo, responsable y activo, capaz de aprovechar los avances tecnológicos y aprender a lo largo de su vida. Si te das cuenta, bueno, en esta reforma integral a la educación básica, este componente global ya empieza a ver al alumno o al estudiante, mejor dicho, como un ente que no solo se mueve en un entorno nacional, sino también en un entorno global en el que se tiene que insertar y donde los aspectos tecnológicos son muy relevantes. Entonces, esto es parte sustancial de lo que tiene que ver con la reforma integral a la educación básica, con la RIEP. ¿Cuáles son las características? Hay algunos aspectos que son muy relevantes que tenemos que también tomar en cuenta. El plan de estudios es de observancia nacional, ¿sí? Todos los maestros en servicio que están dentro de la educación básica, dentro de preescolar, primaria o secundaria, deben de observar este plan de estudios, es lo que rige. No así los libros de texto, que ya lo he mencionado en ocasiones anteriores, y es un discurso que se repite continuamente en las autoridades, sobre todo en las autoridades que están involucradas o que forman parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Los libros de texto son apoyo, no son materia de evaluación, ¿sí? Entonces, lo importante es el plan de estudios. Reconoce que la equidad en la educación básica es algo sustancial, constituye uno de los componentes irrenunciables, toma en cuenta la diversidad que existe en la sociedad y se encuentra en contextos diferenciados, ¿sí? Aquí es en concordancia con esta conferencia de Salamanca, en donde ya se habla de integración y de inclusión en diferentes aspectos que espero más adelante tengamos oportunidad de platicar un poquito más acerca de ellos, pero que se trasladan desde el inglés y que no necesariamente corresponden a la realidad de los países hispanoparlantes. Pero bueno, aquí estamos hablando de inclusión, de atención a la diversidad, de que este plan de estudios es de observancia nacional y desde luego que
son componentes, lo que constituyen este plan de estudios, son componentes irrenunciables, ¿sí? La diversidad en la escuela. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de diversidad en la escuela? A la variedad lingüística, la variedad social, la variedad cultural, la variedad de capacidades, la variedad de ritmos de aprendizaje y la variedad de estilos de aprendizaje. Es decir, que la educación, aunque se tiene que pensar para todos, la escuela se tiene que pensar para todos, o se planea para acoger al mayor número posible de estudiantes, lo cierto es que hay una exigencia de trato diferenciado, porque cada uno de los individuos corresponde a estos aspectos. No necesariamente quiere decir que en tu aula haya variedad lingüística, pero seguramente habrá variedad de capacidades, habrá variedad de ritmos de aprendizaje, variedad de estilos de aprendizaje. Quizá la variedad cultural sea uno de los componentes que esté en tu aula o en tus aulas, dependiendo de si estás en secundaria. Y la variedad social también es un componente que hay que estar observando. A eso se refiere cuando hablamos de la diversidad en la escuela. Bueno, ¿para qué está planeado este plan de estudios? Para que se garantice a los estudiantes que sigan aprendiendo, que permanezcan en el sistema educativo. Esto es algo que le interesa mucho al sistema, que permanezcan. Yo creo que esto es algo que debería de ser sujeto de un análisis más profundo, pero bueno, mi perspectiva personal es que no todos los estudiantes necesariamente deben de estar en la escuela, pero existe una obligatoriedad a nivel ya legal de que los estudiantes, de que los niños y los jóvenes se conviertan en miembros de alguna institución escolar. Pero al sistema le interesa muchísimo que permanezcan en el sistema educativo, es una de las directrices fundamentales, y que concluyan su trayecto formativo. La escuela para eso necesita desarrollar estrategias de atención y retención que permitan detectar el rezago escolar, y el Plan de Estudios 2011 propone que la evaluación sea una fuente de aprendizaje. Y aquí es donde se introduce, si te das cuenta, desde la RIEP ya se viene planteando esta premisa de que la evaluación es un eje sustancial dentro de la educación. Aunque hemos visto ciertamente que la experiencia, por ejemplo, con procesos como Enlace, motivaron una serie de estrategias dentro de los propios docentes, motivada por las autoridades educativas, que inclusive sacaron una serie de materiales al respecto, hace que se distraigan del objetivo principal, que es que los niños y los jóvenes aprendan realmente, y no solo competencias disciplinares o competencias que tengan que ver con conocimientos específicos, con información de ciertas áreas o de campos formativos, sino que tengan competencias para la vida, que sepan relacionarse, que sepan enfrentar dificultades, que tengan resiliencia, toda una serie de elementos que se habla dentro de lo que son las competencias para la vida, sino que también todo esto pueda ser evaluable, ¿no? Entonces, esta es una discusión y es un tema muy amplio, pero bueno, es algo que se propone a través del Plan 2011, esta relevancia de la evaluación como fuente de aprendizaje, que estaríamos hablando ya de una evaluación formativa, no de una evaluación sumativa. Bueno, vamos a ver ahora rápidamente, todo este material tú lo podrás encontrar en la lectura que está en la plataforma, en donde podrás tener un poquito más de elementos, vienen una serie de textos que tú puedes analizar con mayor profundidad, pero ahorita estamos viendo, este es un rápido vistazo para que tengas algunos elementos frescos, para que recuperes alguna de la información que ya posees y que podamos trabajar sobre los ejercicios que vienen planteados en este trayecto de fortalecimiento pedagógico. Bueno, vamos a darle una rápida revisada a estos principios pedagógicos, de los cuales solo vamos a hablar en este video de algunos con un poquito más de profundidad. Estos 11 principios pedagógicos, recordemos que este es el Plan de Estudios 2011. Vamos a tener en la plataforma un video donde tú podrás observar los nuevos principios pedagógicos que se plantean para el modelo 2016, que esto son 14 principios pedagógicos, tienen un enfoque totalmente diferente
aunque sí tienen relación con estos 11 principios pedagógicos, lo que rige y lo que está vigente para la evaluación serán estos 11 principios pedagógicos. Entonces, nos vamos a basar en estos 11 principios pedagógicos, que son: el 1, centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos. Como verás, no es como se maneja o se está manejando en el discurso actualmente, que es la escuela al centro. No, es centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos. El 2, planificar para potenciar el aprendizaje. Este es uno de los principios pedagógicos que más nos interesan en este momento, porque tiene que ver justamente con esta etapa 2, que es el proyecto de enseñanza. El 3, generar ambientes de aprendizaje. Esto también es importante, lo estaremos viendo con mayor profundidad más adelante, igual dentro de este mismo módulo y en el último módulo, donde ya estamos haciendo un análisis más profundo de las características y de cómo generar estos ambientes de aprendizaje. El 4, trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. Este es trabajo colaborativo. El 5, poner énfasis en el desarrollo de competencias, ¿sí? Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje. Es el 6. Evaluar para aprender. Este también es muy importante, porque recordemos estos dos componentes que se fusionan, estos dos instrumentos que son la planeación didáctica argumentada y el expediente de evidencias de la función docente. Favorecer la inclusión para atender a la diversidad, que es el 8. Este tiene más que ver, en este caso está más enfocado en la etapa 3, que es el examen estandarizado, y también lo estaremos viendo en su momento. Incorporar temas de relevancia social. Este también tiene que ver con este examen estandarizado. Renovar el pacto entre el estudiante, el docente y la familia. El 11, reorientar el liderazgo, hace rato mencioné, son 12 principios pedagógicos, son 14 en el nuevo modelo. Y la tutoría y la asesoría académica a la escuela, ¿sí? Esto ya tiene que ver con factores de gestión de la dirección y con normativas de cómo se hace esta tutoría y la asesoría académica a la escuela. Bueno, cuando hablamos de reorientar el liderazgo, también no solo hablamos de los directores, sino también de los docentes. Vamos a ver rápidamente. Estos principios pedagógicos están transversalizados y son referentes para el docente, tanto en los aprendizajes esperados, en los estándares curriculares, en el perfil de egreso, como en las competencias para la vida, ¿sí? Entonces, todos estos componentes curriculares que vienen en el Plan de Estudios 2011 están unidos por esa transversal que son los principios pedagógicos. Vamos a ver estos principios pedagógicos, que son los que más nos competen o son más relevantes en este momento para la etapa 2. Planificar para potenciar los aprendizajes. ¿De qué hablamos cuando hacemos nuestra planeación? ¿Cómo debemos de hacer nuestra planeación? Vamos a ver algunos de los requerimientos para la planificación o para la planeación. Uno de ellos es que hay que reconocer que los estudiantes aprenden a lo largo de la vida y se involucran en su proceso de aprendizaje. Si te das cuenta, esto también tiene que ver con otros principios pedagógicos. La enseñanza basada en el interés y expectativa de los estudiantes, de los alumnos. ¿Qué es lo que ellos quieren aprender? ¿Qué es relevante para ellos? Lo que es relevante para un niño en Oaxaca no es necesariamente, o en una escuela rural, por ejemplo, no es necesariamente lo que es importante o lo que es relevante para un niño que está en la Ciudad de México, en una escuela de tiempo completo, tal vez, urbana, desde luego. Entonces, nosotros tenemos que conocer, ya habíamos visto que hay algunos componentes que se incluyen en la planeación didáctica argumentada, y que tienen que ver con el contexto interno y externo. Eso no lo podemos perder de vista. Cuando nosotros hacemos nuestra planeación, tenemos que reconocer que nuestros estudiantes aprenden a lo largo de la vida, y hay algo muy importante: los estudiantes no solo aprenden en el aula,
En el aula nosotros hacemos una intervención intencionada para que ellos aprendan ciertos aspectos de cierta forma como nosotros creemos que deben de aprenderlas, pero no necesariamente somos la única fuente de conocimiento, y menos ahora que ellos tienen acceso a elementos electrónicos, a dispositivos electrónicos en los cuales con un solo clic pueden acceder a toda la información que existe en la red a nivel mundial. Entonces, eso es importante, eso lo tenemos que tomar en cuenta y es uno de los requerimientos de la planificación. Seleccionar estrategias didácticas que propicien la movilización de saberes y de evaluación de aprendizajes congruentes. Esto tiene que ver con nuestro compromiso y nuestra ética profesional. Nosotros tenemos que tener un abanico amplio de estrategias didácticas que propicien esta movilización de saberes y de evaluación de los aprendizajes en congruencia con lo que ellos han aprendido en este proceso, ¿sí? Nosotros, cuando hacemos nuestra planificación, tenemos que tomar en cuenta esos saberes previos y también tenemos que pensar en cómo los vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar ese proceso, ese punto de partida desde lo que ellos saben hasta lo que nosotros queremos que ellos aprendan o desarrollen o construyan como competencias. Reconoce los aprendizajes esperados, hacia dónde vamos, ¿sí? Para vivenciarlos a nivel grupal, institucional y de comunidad. Obviamente con todas estas estrategias didácticas que nosotros conocemos, que no solo tienen que ver con movilización de saberes y con la evaluación en sí misma, sino que también tiene que ver con cómo aprenden nuestros estudiantes, qué es lo que realmente les motiva, qué es lo que realmente ellos quieren aprender de cierto tema y cómo se los vamos a presentar para que les resulte atractivo, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta siempre hacia dónde vamos, que son estos aprendizajes esperados. Genera ambientes de aprendizaje colaborativo que favorecen las experiencias significativas, basado en las necesidades e intereses de los alumnos, partiendo de la interacción grupal, atendiendo la secuencia lógica de los temas. Bueno, aquí hay un factor que a mí personalmente me hace bastante ruido. Hay algunas corrientes, hay algunos teóricos que hablan de que debemos, y de hecho hay algunas normativas en grados específicos y en niveles muy particulares donde el propio plan de estudios habla de que el docente debe de exponer a sus estudiantes estos objetivos, cómo será evaluado, qué se espera de él, cuáles son los aprendizajes esperados. Pero si nosotros en muchos casos llevamos a cabo esto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, muchas veces estos ambientes de aprendizaje que pudieran ser muy enriquecedores, en donde cada niño o cada joven empieza a plantear diferentes perspectivas que podrían tal vez un poco salirse de esa caja en donde intentamos meterlos constantemente, se ve coartada por esta necesidad de decirles hacia dónde queremos que ellos vayan. También hay algo muy importante. En los recientes descubrimientos de neurociencia, por ejemplo, Francisco Mora nos habla de un componente que es imprescindible para el aprendizaje significativo, que es la sorpresa. Si nosotros en un momento dado llegamos y le presentamos a nuestros estudiantes, yo quiero que tú aprendas a hacer esto se presta mucho, o a que solo se limiten a ciertos procesos y lleguen a ese punto y nada más, que simulen que llegaron a ese punto, desde luego, y por otro lado, también quitamos este componente de la sorpresa que necesita nuestro cerebro a nivel biológico para realmente aprender, para fijar esos conocimientos, para que resulten significativos. Entonces, en este punto específico, a mí me parece que hay una contradicción básica. Nosotros tenemos que sorprender a nuestros estudiantes, pero no los podemos sorprender si les presentamos de entrada hacia dónde queremos que ellos vayan, hacia dónde queremos que ellos se dirijan. Los estamos metiendo en un carril, los estamos metiendo en una caja muy específica en la que ellos quizá no encajen. Quizá ellos sean muy buenos para resolver una serie de situaciones y de problemáticas que se les presentan, pero no necesariamente siempre va a ser el camino que nosotros creemos que es el correcto. Si nosotros llegamos a ese aprendizaje esperado, independientemente de cómo lleguemos, es válido.
ellos tienen muchas rutas, tienen mucha más creatividad porque no han pasado por un proceso de escolarización como el que nosotros hemos pasado, que finalmente en muchos casos ha sido un proceso de adoctrinamiento. Bueno, vamos con el último componente, que es considerar evidencias de desempeño que brinden información al docente para la toma de decisiones, que es finalmente lo que es la evaluación. Tenemos que tener evidencia, porque así nos lo exige el sistema, de que hemos hecho lo que hemos dicho que vamos a hacer y que además hemos obtenido ciertos resultados. ¿Qué son las finalidades de la evaluación? Conocer, retroalimentar, dirigir la atención, orientar al alumno y mantenerlo informado, dirigir el proceso. Que es esto mismo de lo que acabo de hablar, que tiene que ver con cercarlo, en muchos momentos con meterlo en un carril único. Pero también es cierto que son algunas de las exigencias, tú ya sabes específicamente, y esto tiene que ver mucho con el contexto, cómo es tu escuela, cómo es tu director, qué tanto se siguen estas directrices, pero sí tienes que conocerlo porque para la evaluación sí es un requisito, ¿sí? Entonces, muchas veces lo sabemos, pero no nos acordamos de ello. Entonces, este proceso, que es de fortalecimiento pedagógico justamente, no es que te esté enseñando ni estemos descubriendo el hilo negro ni el agua tibia, sino simplemente estamos recuperando una serie de saberes que ya teníamos un poco olvidados por la dinámica propia de lo que es la educación en el día a día. Bueno, diseñar actividades implica responder a cuestiones como las siguientes. ¿Qué situaciones son interesantes y desafiantes para que los estudiantes indaguen, analicen, comprendan y reflexionen? Esto es, bueno, el trabajo colaborativo, inclusivo, tener metas comunes, liderazgo compartido, intercambio de recursos, sentido de responsabilidad y corresponsabilidad, atender el enfoque de la asignatura. ¿Qué nivel de complejidad se requiere para la actividad que se planeará y cuáles son los saberes que los alumnos tienen? Recordemos que no podemos situar muy lejos de sus saberes previos nuestros objetivos de aprendizaje, ¿sí? Entonces tenemos que responder también a este andamiaje del que habla Ausubel, y en donde tenemos que tomar en cuenta estos saberes previos, basado en los propósitos de la asignatura, estándares curriculares, periodos escolares, campos formativos. ¿Qué aspectos quedarán a cargo de los alumnos y cuáles será necesario explicar para que puedan avanzar? Los alumnos pues estarán a cargo de la operatividad de la planeación y orientación de la misma, el maestro de la instrumentación, programación y facilitación. ¿Ellos qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Son algunas de las preguntas, estas son solo 3 preguntas que debemos de hacernos en el momento en el que nos sentamos a planear, ¿sí? Nosotros desde luego debemos de conocer nuestro grupo a profundidad. Debemos de saber qué aprenden, cómo aprenden, cuáles son sus procesos cognitivos, cuáles son sus procesos relacionales, cuáles son sus intereses, qué es lo que los motiva y cómo vamos a llegar a estos aprendizajes esperados, obviamente en el papel y en un supuesto. Muchas veces cuando ya lo implementamos la realidad es otra. Vámonos con otro de los principios pedagógicos que es relevante en este caso para esta etapa 2, que es la evaluación de los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes es un proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre el logro de los aprendizajes. Recordemos que dentro del Plan de Estudios 2011, la evaluación se contempla con un enfoque formativo, ¿sí? Este proceso nos permite tomar decisiones, mejorar el desempeño desde luego y ampliar las posibilidades de aprendizaje, hacernos preguntas como cómo potenciar los logros y cómo enfrentar las dificultades que se nos presentan, compartiendo con alumnos, madres y padres de familia o tutores lo que se espera que aprendan, así como los criterios de evaluación. Comprensión y apropiación compartida sobre la meta de aprendizaje. Este proceso de evaluación formativa, con este enfoque formativo, debe de involucrar a los diferentes actores. Tener en cuenta cuáles son los aspectos que nosotros estaremos evaluando. Si vamos a utilizar una rúbrica, quizá compartir esa rúbrica
compartir también la responsabilidad, ser corresponsables con otros actores, como pueden ser otros docentes, como son los propios estudiantes, porque hay desde luego un 50% del proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros no podemos llevar a cabo, sino que tiene que ver con nuestros estudiantes, y el involucrar a los padres de familia también dentro de este proceso. La evaluación es parte constitutiva de la enseñanza y el aprendizaje. Nosotros partimos de aprendizajes esperados, por ejemplo en preescolar, establecidos en cada campo formativo, constituyendo la expresión concreta de la competencia; en primaria y secundaria, establecidos en cada bloque de las diferentes asignaturas. Son un referente importante que le permite al docente proponer y orientar estrategias para alcanzar metas propuestas. Si te das cuenta, aquí hablamos de que es un referente importante. Muchas veces los planes y programas de estudio se toman como si fueran palabra divina, ¿sí? Como si no hubiera forma de moldearlos, como si no hubiera forma de adaptarlos, pero finalmente, y eso se plantea desde el principio, desde que se habla de una reforma, se habla también de que son referentes, son guías, son directrices, pero no tenemos que cumplirlos al pie de la letra. Si nuestro contexto no nos lo permite, si nuestros estudiantes no responden a ciertas propuestas de este plan de estudio, nosotros tenemos la capacidad como profesionales y tenemos la obligación también de hacer las adaptaciones necesarias, ¿sí? Entonces, esto es un referente importante que le permite al docente proponer y orientar estrategias para alcanzar metas y propuestas. Los aprendizajes esperados no tienen que ser necesariamente esos que nos está diciendo el Plan de Estudios 2011. Vamos a ver cuáles son los tipos de evaluación. Yo sé que tú los conoces, pero es importante retomar algunos de estos conocimientos. Se dividen por el momento en el que se realizan en diagnóstica, formativa y sumativa, ¿sí? Hay 3 momentos en los que puede ser la evaluación. Esto independientemente de que el enfoque que nos plantea el Plan de Estudios 2011 es evaluación formativa, ¿sí? Y por quienes intervienen en ella, que es autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. El enfoque formativo de la evaluación, independientemente de cuándo se lleve a cabo, de su finalidad o de quienes intervengan en ella, debe conducir al mejoramiento de los aprendizajes y a una mejora en el desempeño del docente, ¿sí? Esto es muy importante, no podemos perderlo de vista. Vamos a echar una rápida mirada. Aquí tenemos estos principios pedagógicos rápidamente, que son los nuevos principios pedagógicos. Como te podrás dar cuenta, tienen un enfoque bastante diferente de los que ya hemos visto, que es enfocarse en el proceso de aprendizaje, tener en cuenta los saberes previos del alumno. Es como una especie de desdoblamiento. Diseñar situaciones didácticas que propicien el aprendizaje situado. Reconocer la naturaleza social del conocimiento. Dar un fuerte peso a la motivación intrínseca del estudiante. Aquí estaríamos hablando de procesos de diagnóstico, de conocimiento, de relacionalidad con nuestros estudiantes, que muchas veces es muy complejo, porque a veces ni siquiera nosotros conocemos nuestra propia motivación. Entonces sería un poco bordar en el aire tal vez, o pretender que nuestros docentes tuvieran muchas más actividades, mucha más carga en otros aspectos para conocer esta motivación intrínseca. Pero bueno, estos son los planteamientos: favorecer la cultura del aprendizaje, ofrecer acompañamiento del aprendizaje, reconocer la existencia y el valor del aprendizaje informal, que esto es algo importante que no está contemplado en los principios que ya vimos. Sí, se habla de aprendizaje a lo largo de la vida, pero no de este aprendizaje informal que se da continuamente en diferentes espacios, desde que despierta hasta que se acuesta a dormir nuestro estudiante y nosotros mismos, desde luego.
promover la relación interdisciplinaria, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación, superar la visión de la disciplina como mero cumplimiento de normas, modelar el aprendizaje, mostrar interés por los intereses de los alumnos, revalorizar y redefinir la función docente. ¿Sí? Esto está planteado en estos 14 principios pedagógicos que tienen que ver con el modelo 2016. Si tú quieres conocer un poquito más acerca de esto, te invito a que veas el video que está en la plataforma que ya te he mencionado, pero sí es importante recordar que la evaluación no tendrá nada que ver, ya lo ha dicho la junta directiva, la presidenta del INEE, la doctora Silvia Schmelkes, que no se tomará en cuenta todavía este modelo 2016 y posiblemente pase mucho tiempo para que esto pueda llevarse a cabo porque, bueno, vienen procesos muy complejos de conocimiento de este nuevo modelo. Nos han dicho que a partir de marzo se presentarán ya planes y programas de estudio, así como incluso se promete libros de texto, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Esto es a grandes rasgos, no hemos entrado en mucha profundidad en lo que son los principios pedagógicos, los componentes curriculares. A lo largo de este módulo los estaremos viendo con mayor profundidad. Desde luego, si tú perteneces a educación media superior y ya viste este video, te lo agradezco muchísimo porque además es muy importante que conozcamos los diferentes niveles para saber cómo se articula el sistema educativo nacional. Eso nos dará mucha lógica para entender cómo vienen preparados nuestros estudiantes, por qué de repente hay cosas que no entendemos, por qué saben o por qué no saben, o por qué desarrollaron ciertas competencias que a nosotros no nos parecen útiles, o que ellos incluso saben cosas que nosotros no sabemos que saben y que adquirieron en los niveles previos. Entonces es importante conocer un poquito más. Siempre cualquier conocimiento es enriquecedor. Entonces, si ya viste este video, yo te lo agradezco muchísimo, pero te recuerdo que hay otro video que tiene que ver específicamente con los componentes curriculares de la educación media superior. En la lectura 1 vienen los dos niveles, viene educación básica y educación media superior, en donde se interrelacionan y se llevan a cabo algunos ejercicios que tienen que ver justamente con esta relación para que vayamos entendiendo un poco más de cuáles son los procesos. Finalmente, lo único que sucede es que se le cambian los nombres a los componentes curriculares, pero son básicamente los mismos. Los enfoques son exactamente los mismos, las premisas son básicamente las mismas. Recordemos que todo el sistema educativo nacional está articulado sobre el constructivismo con un enfoque por competencias. Entonces, esto permea en toda la educación, tanto en la básica como en la educación media superior. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo, muchísimo que me hayas prestado tu atención, tus oídos, estos minutos. Estamos en contacto, iniciamos este nuevo módulo, espero que con muchísimo entusiasmo, y vamos a tener la oportunidad de aprender todos de todos. Yo he estado aprendiendo muchísimo de todos siempre en estos procesos, y yo creo que es algo que nos acompaña a lo largo de la vida y que es algo que nos enriquece finalmente y nos motiva para seguir en este camino que es tan apasionante, que es la docencia. Bueno, te agradezco muchísimo nuevamente. Y por lo pronto te mando un mundo de abrazos, que tengas un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche y desde luego una excelente vida.